buenos días en el amor del Señor. Dios los bendiga, Dios les guarde. En esta mañana vamos a tocar un tema muy importante, ya culminando la Semana Santa o Semana Mayor. Sabemos que en esta semana ha sido una semana muy especial de reflexión y hemos conmemorado lo que es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Entonces, en este caso, hoy día voy a tocar este tema que lo he intitulado La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo limpia los pecados. Vamos a orar. Señor Dios de los cielos, te damos gracias en estos momentos, Señor, porque tú eres el Rey, nuestro Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste. Gracias, Señor, porque tú hiciste tu obra en la cruz para limpiarnos del pecado. A ti, Señor, encomendamos nuestras vidas. A ti, Señor, nos inclinamos, nos postramos en reverencia porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Padre bendito. Gracias, Rey y Señor. A ti será la gloria, la honra y el poder. En el santísimo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Se ha dado lectura en el libro Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 9. Donde ya el tema se ha dicho, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, todos los cristianos tenemos la certeza, la convicción de la sangre de Jesús, que Jesús limpia nuestros pecados con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Algunas iglesias, todavía existen iglesias supuestamente modernas, que ya están obviando la sangre de la palabra de Dios, porque dicen que es anticuado y entonces más se centran en el aspecto ya carnal, porque si nosotros miramos la palabra de Dios y si quitamos esta parte de la palabra sobre la sangre y la sangre de Cristo, prácticamente la Biblia quedaría como una obra literaria más, como un libro de historia. Entonces ya una iglesia que esté predicando de esa manera ya no es una iglesia de Cristo, sino podríamos decir del enemigo. Hermanos, sin la sangre de Cristo ya no existiría la esperanza de una relación con nuestro Dios. Sería imposible, porque solamente es a través de la sangre de Cristo que nosotros tenemos una relación con Dios. Ya no hubiera la garantía de salvación. Todos estaríamos ya condenados, todos ya estaríamos, se puede decir, muertos en espíritu para muerte eterna. Ya no podríamos nosotros tener una oración permanente, una comunión con Dios, porque el Señor no nos escucharía. El Señor no hiciera ya nada con nosotros por razones de que ya no hubiera esa comunión. Solamente es a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser escuchados y vistos por el Padre Santo Celestial. Levíticos 17:11 dice la palabra de Dios: porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, si nosotros miramos en esta parte de la palabra donde habla expiación, ¿qué es expiación? Nosotros ya no tenemos expiación ahorita, porque expiación ha sido dada por la ley mosaica, por Moisés. Expiación de los pecados era tapar los pecados. Solamente se escondían los pecados del hombre y para eso requerían la sangre de un animalito inocente. Entonces se tapaba ese pecado, pero no se limpiaba, porque de repente hoy día estaba presentando su animalito para que lo derramen su sangre para ser limpiado, para ser tapado, para ser expiado, pecaba, de repente al siguiente día necesitaba nuevamente venir y matar otro animalito. Entonces, hermanos amados, ahora ya nosotros no. ¿Cuánto hubieran querido esos hombres de Dios de esas épocas ver o vivir en la época que estamos viviendo nosotros? Tener una completa comunión con el Padre, poder completamente hablar en el momento que querramos en el nombre de Jesús y Él nos escucha. Ellos no podían eso, hermanos amados. La expiación por el pecado se lleva a cabo solamente a través de derramamiento de sangre, solamente.
Este plan era una prefiguración. Este plan que se daba en esas épocas era una prefiguración de lo que iba a acontecer más adelante, en este caso con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, era necesario que más adelante se requería un Cordero de Dios, un Cordero santo, puro, y ese Cordero ha sido nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso tenía que llegar un día, de todas maneras, porque era la promesa, ya estaban las profecías hechas, y el Señor ya tenía un plan. Y un día cuando San Juan Bautista estaba en Jordán, estaba bautizando a la gente ahí, bautizando para perdón de pecados. Entonces, ¿quién llegó en esos momentos? Jesús en ese momento entró en escena. Jesús entró en escena cuando vino a San Juan el Bautista para allá, se puede decir, escribir lo que es la historia de la humanidad en el futuro. Entonces, hermanos amados, si leemos San Juan, capítulo 1, versículo 29, ¿qué dice el Señor ahí? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si leemos bien esta parte de la palabra, ahí vemos la diferencia ya con las ofrendas que hacían anteriormente, que derramaban sangre para tapar sus pecados. Aquí hasta una palabra clave donde ya el Señor está hablando a través del profeta Juan, donde dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí ya no está diciendo que tapa el pecado del mundo, sino que quita, ya lo limpia. Y por eso que nosotros somos limpios por la sangre de Cristo. Hermanos, verdaderamente es maravilloso cuando nosotros leemos esta parte de las palabras. El sacrificio perfecto por los pecados había llegado. Entonces ahí es donde nosotros, se puede decir, hemos sido ya privilegiados ahora. Tenemos la palabra de Dios a la mano, tenemos predicación, tenemos los diferentes medios, pero la humanidad no quiere escuchar. La humanidad no quiere dejar sus costumbres carnales, sus tradiciones, y esos son exteriores simplemente que destruyen el alma. Hermanos amados, leamos en 1 Pedro, porque aquí vemos el plan de redención de Dios. En 1 Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 20. 1 Pedro capítulo 1, del 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces aquí vemos nosotros que estamos recibiendo, dice, o hemos sido rescatados del pecado por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, hermanos, acá leemos claramente que esto ya era un plan de Dios, ya desde mucho antes de la creación del mundo, porque sabemos en Cristo fue creado la tierra y todo lo cuanto existe, el cielo y la tierra. Entonces, desde antes ya estaba planificado esto. Entonces, ¿cómo nosotros no creer? ¿Cómo nosotros no gozarnos? ¿Cómo nosotros no compartir, se puede decir, con los demás las experiencias, nuestro conocimiento del Señor? Porque gracias a Él, por su gracia, por su amor y porque Él nos da la fe, Él nos da la salvación. Entonces vamos a ver que por la sangre de Cristo nosotros hemos adquirido muchas cosas que todo en conjunto involucra nuestra salvación y nuestra comunión permanente con Dios y por lo tanto la vida eterna. Uno es la redención. La redención. ¿Qué es una redención? Es rescatar, es un rescate, hermanos amados. En el antiguo Israel, antes de nuestro Señor Jesucristo, la sociedad israelita solamente había dos clases sociales, la clase de muy ricos y la clase de muy pobres. Y esa gente pobre muchas veces tenían que esclavizarse.
Cuando sacaban créditos, ya no podían pagar, vendían todos sus bienes y a la final tenían que venderse ellos mismos, tenían que vender a su esposa, a sus hijos. Pero no quitaba el derecho de que un familiar podría venir, pagar por el rescate de esa persona. Pagaba y entonces era nuevamente libre. Y eso es la labor de nuestro Señor Jesucristo que hizo en nosotros. Eso es lo que hizo, ese trabajo tan precioso, tan amoroso, tan grandioso. Porque la redención significa redimir o rescatar. Jesucristo fue a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz con el propósito fundamental de rescatarnos de una vida de esclavitud del pecado. Antes de que seamos nosotros, se puede decir, transformados por nuestro Señor, salvados por el Señor, hemos sido esclavos del pecado. Y la humanidad sigue todavía siendo esclavos del pecado, a pesar que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, derramó su sangre en la cruz por todo el mundo, por todas las generaciones de principio a fin. Él lo ha hecho, solamente es cuestión de creer en Jesús, tener fe en Jesús y creer en su sangre preciosa que derramar sobre, se puede decir, la tierra de la cruz para nosotros ser salvos y para nosotros también transformarnos. Hermanos, todo ser humano tiene una naturaleza pecadora, todos. Nadie puede decir yo no soy pecador. Nadie puede decir, se puede decir yo no peco, yo soy muy bueno, soy virtuoso, algunos podrían decir inclusive, pero no, eso de nada les va a servir. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, ahí involucra todos, sin excepción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos, nadie se salva. Entonces, si que creen que van a salvarse por sus actos, por su buen comportamiento, porque creen que no pecan, están equivocados, porque al hacer esas cosas simplemente están pisoteando la sangre de Cristo y quieren suplantar y quieren reemplazar la obra redentora de Cristo por sus propias obras, cosa que es imposible. Para hacernos libres había que pagar un precio. Para que nosotros seamos libres del pecado, de la esclavitud del pecado, tenía que pagarse un precio. Jesús pagó el precio que Dios exigía. El hombre sin Jesús es imposible llegar al Padre. Según Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecara, ese morirá. El alma que pecare, ese morirá. Entonces, hermanos amados, el costo de nuestra redención fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes imaginan el sufrimiento. Bueno, muchas películas han dado sobre el sufrimiento de Cristo, muchas películas, pero muchas de las películas son tergiversadas e inclusive muchas personas lloran viendo a Jesús. Entonces en su carnalidad lloran porque en su interior están totalmente vacíos, simplemente se dejan llevar por las cosas que se ven, que se sienten, que se palpan, que es todo lo que es tangible, pero no llevan en su corazón permanentemente esa comunión santa con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos ya luego, ¿qué nos da la sangre preciosa de Cristo? Nos da el perdón. El perdón. ¿Qué es el perdón? Entonces, la mayoría de las personas tienen la idea de que del Señor las perdonará con solo pedirlo. Entonces, eso vemos. Mucha gente se va a postrar, a rezar ahí pidiendo perdón, pero están vacíos verdaderamente sus corazones del Espíritu Santo. Nunca ha habido ese compromiso de fe con Cristo, nunca había ese compromiso de amar a Cristo, de seguir a Cristo. Solamente en las circunstancias difíciles van y piden perdón a Dios. Tengan la seguridad que el Señor no les va a perdonar. No,
porque solamente es de la cabeza o de la boca hacia afuera. No hay verdaderamente ese sentimiento de confianza, de fe y de seguir a Cristo, ese esfuerzo. Por eso, hermanos amados, la base de su perdón no es su petición, no es su petición. No es su petición, porque el perdón ya nosotros lo adquirimos el momento que nos convertimos a Cristo, al Señor y Salvador. Ahí hemos adquirido el perdón. Por supuesto que nosotros seguimos pecando, ya veremos un momento. La base del perdón, dice, no es la petición, sino el pago que Cristo hizo por nuestras deudas, al derramar su sangre preciosa. Ahí ha sido, hermanos amados, dado a nosotros gratuitamente lo que es el perdón del Señor. El Señor no puede perdonar el mal simplemente porque alguien lo pide. Hermanos, Dios es santo, Dios es puro. Sus ojos son imposibles de mirar al hombre pecador así, si no es a través de Cristo Jesús. Entonces un hombre pecador no puede llegar al Padre. No puede llegar sus oraciones al Padre. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no podía tener una relación, comunión con Dios directamente, sino a través del sumo sacerdote, que lo hacía una vez al año al entrar al lugar santísimo. Él tenía ya esa comunión. Ahí presentaba primeramente su pecado, el sumo sacerdote. Luego, por el pecado del pueblo. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, pero sin pecado, sin mancha. Y es a través del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que nosotros entramos a la presencia de Dios Padre. Hermanos, su santidad no le permite pasar por alto al pecado. No, su santidad, sus ojos no pueden ver al hombre pecador si no es a través de Cristo. Tiene que ser castigado. Tiene que ser castigado, y tengamos mucho cuidado para todos los que escuchan, para todos los creyentes y no creyentes. El castigo del pecado es la muerte eterna. Entonces eso hay que tener cuidado. Muchas veces no entendemos eso. Dicen, el Señor ya me ha castigado y con eso estoy limpio, cuando han caído en una enfermedad. Otros dicen, bueno, ese sí un pecador, ya Dios la ha enfermado y con eso la ha limpiado. Falso, hermanos amados. Muchas veces tergiversamos la palabra de Dios y nos guiamos simplemente por espíritus que no provienen de nuestro Señor y Salvador. Su justicia no le permite perdonar las transgresiones sin un pago. Dios utilizó a su Hijo unigénito, a su amado, nuestro Señor Jesucristo, para que Él pagara por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados, ¿sí, hermanos? Entonces nosotros ya no tenemos que estar haciendo ya penitencias. El hombre común, el hombre que no conoce a Dios, cree que de rodillas, caminando cuadras hasta que pela las rodillas, ya está siendo perdonado, ya sus pecados están siendo limpios. El hombre que agarra una chicote, se golpea la espalda hasta hacerse laceraciones y sangrar, cree que con eso ya se está haciendo limpio. Pero precisamente eso es lo que pone confusión el enemigo, porque lo único que está haciendo es querer reemplazar el sufrimiento de Cristo, que ya lo hizo por nosotros. Entonces quiere ser un pequeño Cristo para su vida y para su salvación. Hermanos en el Señor, solamente por la muerte del perfecto Hijo de Dios, tiene el Padre una base legítima para poder perdonar a cualquiera que venga a Él con fe y con arrepentimiento. Si no hay fe, si no hay arrepentimiento, no puedo pedir nada al Señor. No puedo pedir perdón de pecados. Nosotros como cristianos, hermanos amados, somos pecadores también. Pecamos, pero nuestros pecados ya no son premeditados. Porque si un cristiano sigue pecando premeditadamente, planificando, ya no hay una segunda muerte de Cristo. Ya perdió. Por eso es que cuando ya nosotros nos convertimos totalmente al Señor y hacemos, se puede decir, ese compromiso de seguir a Cristo, ya nosotros ya no podemos seguir pecando deliberadamente. Hay muchas formas de pecar y todos los días pecamos los cristianos también.
pero no son pecados deliberados. Y aparte de eso, que nosotros tenemos esa libertad de postrarnos, ir ante el Padre a pedir perdón en el nombre de Cristo. El hombre pecador, cuando peca, lo disfruta y no tiene arrepentimiento, no tiene cargo de conciencia, por lo tanto no tiene necesidad de pedir perdón, porque el diablo es astuto. Al Hijo de Dios lo persigue, al Hijo de Dios trata de buscar la forma como desanimarlo, pero el Hijo de Dios está fuerte, está fortalecido por la sangre preciosa de Cristo. El hombre del mundo no, él al contrario disfruta y está feliz de la vida y cree que está caminando con el Señor. Cuando va a arrodillarse y se arrastra pidiendo perdón, dice: Señor, ya me perdonó mis pecados. Falso. Hermanos, si leemos en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios con respecto al perdón: en quien tenemos redención por su sangre, hemos sido redimidos, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados. Ya nosotros hemos sido perdonados, hermanos amados. Solamente hay que estar permanentemente en comunión con nuestro Dios. No hay nadie puede hacer nada para ser perdonados. Nadie puede hacer nada en absoluto. El perdón solo se logra cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestras vidas. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos del pecado, hermanos amados. Luego viene muestra de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Algo muy importante, hermanos amados, lo que es la justificación. La justificación. El juicio de Dios para los pecadores es el castigo. El juicio de Dios es castigo, hermanos amados, y caerá sobre toda la humanidad, se puede decir, pecadora. Toda la humanidad pecadora, pero es nuestro Señor quien no se ha quitado, se puede decir, esa carga. En el libro de Romanos capítulo 5, del 8 al 10, ¿qué dice la palabra de Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces la ira de Dios ya no nos afectará, porque ya somos salvos, que hemos sido justificados por la sangre preciosa de Cristo. Y el versículo 10, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 5? Porque si siendo enemigos, fíjense en qué posición hemos estado con Dios, pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos amados, qué tal privilegio de cada uno de nosotros, porque ahora hemos sido ya reconciliados y a nosotros ya estábamos libres de la ira de Dios, salvo que de repente nuevamente querramos regresar al mundo con nuestras cosas. Tengan la seguridad que la ira va a ser peor. Dice el postrero es peor, preferible no haberse inclinado o venido a los pies del Señor Jesús. Entonces, hermanos, la justificación que nosotros tenemos significa que el Padre acepta. ¿Qué es la justificación? Justamente ahí vemos qué le toma al Señor como justificación para nosotros. Entonces ahí mira a su Hijo, no nos mira a nosotros, lo mira a su Hijo, porque dice la justificación significa que el Padre acepta la muerte de su Hijo como el pago total por nuestros pecados. Acepta la muerte de Cristo como el pago total, el pago pleno por nuestros pecados. En Romanos 3, 23 al 26, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense, hermanos amados, nosotros antes de conocer a Cristo hemos pecado mucho, 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 mucho. Y disfrutamos de esos pecados y buscamos más y más pecados. Pero ¿qué dice? Qué precioso, qué amoroso, qué grandioso es nuestro Dios cuando dice: Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado, dice, por alto, dice la palabra de Dios, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya el Señor le echó al fondo del mar, dice su palabra también. Y el versículo 26, con la mira, en este caso ya al futuro, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Nuestro Señor justifica solamente a través de nuestro Señor Jesús. Jesús es un sustituto satisfactorio, porque Él es el Cordero de Dios sin pecado. Él es el sustituto, hermanos amados. Además, somos declarados justos a los ojos del Señor. Nadie es justo, pero por la sangre de Cristo, el Señor ya nos mira como justos, porque nos mira a través del Señor Jesucristo. Si quiere mirarnos directamente, Él no nos va a poder mirar por los pecados, porque sus ojos son santos y puros. Solamente a través de Cristo, y ahí es como una lámina transparente, y ve al Hijo de Dios limpio a la imagen de Cristo. Qué maravilloso, hermanos amados, verdaderamente el amor de Dios. Hermanos, ahora cuando Dios nos mira, todo lo que ve es, dicen, perfección de Cristo. Ahora lo que ve en cada uno de nosotros es perfección de Cristo, no nuestras obras. No, de nada de sirven nuestras obras, solamente es la fe en Cristo, en su sangre preciosa. Hay otra cosa muy importante también como efecto de nuestra comunión con Cristo, lo que es la reconciliación. Es una palabra que mucho se utiliza y que todos conocemos, la reconciliación. Se puede dar entre padres a hijos, se puede dar entre los esposos, entre hermanos. Entonces, ¿cuándo se da una reconciliación? Ya sabemos, ¿no? A veces los esposos se pelean por mucho, si llevan una vida terrible, fea, pero llega un momento, de repente, por algún motivo, meditan, reflexionan, conversan y se reconcilian. Y es ya diferente, una vida diferente de reconciliación que en el tiempo pasado. Entonces nuestro tiempo pasado nosotros es terrible. No había, se puede decir, esa comunión con Dios, y eso lo perdimos con el pecado de Adán y Eva. La reconciliación, cuando una relación, dice, de separación y hostilidad. Cuando una relación de separación y hostilidad se convierte en una relación de aceptación y restauración. Entonces a eso le conocemos como reconciliación. En el momento que Adán y Eva, se puede decir en este caso, desobedecieron a nuestro Dios, la relación entre Dios y la humanidad fue totalmente rota. Ya no hubo relación entre el hombre y el Padre, ya no hubo. Pero Dios, con su propia iniciativa, como el Señor tanto nos ama, Él ya tuvo planificado, se puede decir, una salida para que haya esa reconciliación entre el hombre y Dios Padre. Él ya tuvo una salida. Entonces, en este caso, por medio de su sangre en la cruz, eso era la salida. La única salida era que alguien tenía que derramar su sangre por nosotros. Ya no los animalitos, sino nuestro Señor Jesucristo. Por medio de sangre en la cruz, Cristo hizo posible la reconciliación. Cristo hizo posible. Sí, hermanos amados, Él nos presenta libres de culpa delante del Padre.
Sin Cristo no podemos llegar al Padre. Solamente Jesús nos presenta ahí libres de culpa. En Colosenses 1, 19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, capítulo 20, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas de las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Aquí leemos una parte también, bueno, eso no está dentro del tema, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que cosas se dan, no solamente es en la tierra, porque dice aquí, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Quiere decir también en los cielos había esta rotura de una comunión con Dios, pero a través de Cristo también eso se da, la reconciliación, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Miren lo que importancia celebrar, recordar esta semana, hermanos amados, el sufrimiento de Cristo y lo que lo hizo es por nosotros, para que pueda limpiarnos del pecado, para poder tener una comunión santa con nuestro Padre Celestial. Todas las barreras han sido quitadas, hermanos amados, ya no hay barrera. El enemigo estará ahí como queriendo hacer barreras, pero no puede porque ya está vencido. También tenemos lo que es la santificación. Todos conocemos qué es la santificación, ya somos santos, dice. No, la gente común, la gente que no conoce a Cristo, cuando decimos que somos santos se burlan, porque ellos relacionan los santos diversos que existen, ¿no? Nombrados. Entonces nos relacionan con eso y se burlan. Entonces dicen, nosotros deben hacer nuestra imagen ahí. San Óscar, San Hanán, ¿no? San Lucho. Vamos a ponerle ahí. Eso nos dicen, pues. Eso nos dicen, pero no entienden porque no estudian la palabra de Dios. Pedirles, estudien la palabra de Dios. Y ahí encontrarán y realmente se maravillarán de la obra del Señor. Dios todo, es la santificación. En el momento de la salvación, de nuestra conversión, porque muchos se han convertido acá, en el momento de su conversión, así el momento de la salvación, Cristo te santificó. Cristo te santificó. A cada uno de nosotros nos ha santificado. ¿Y cómo? Con su sangre preciosa. Cristo nos santificó. Dice en Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él lo padeció ya en la crucifixión, estaba en el monte ahí de Calvario, en las calaveras, sufrió fuera de la ciudad. Ahí ha sufrido nuestro Señor Jesucristo por nosotros para santificarnos. Y la santificación, ¿qué significa? Esto significa que fuiste, hermano amado, apartado como un hijo de Dios. Fuiste apartado ya del mundo. Eso significa que eres santo, porque has sido apartado ya como un hijo de Dios para el Señor, para vivir con Él, para vivir en comunión, para compartir con los demás tu satisfacción, tu gozo que Dios ha sembrado en tu corazón, para compartir el amor que Dios ha sembrado en tu corazón, porque el corazón de un cristiano es el corazón de Cristo, el amor de un cristiano es el amor de Dios. Y ese amor en pequeño, en miniatura, debe expresarse a los demás y deben conocer los demás lo que es verdaderamente el amor de Dios. Porque tú tienes que reflejar lo que es a Cristo. Si no reflejas a Cristo, quiere decir que no eres un cristiano. Simplemente, hermanos, entonces en este caso la santificación es un proceso por el cual, porque la santificación no es que en el momento que te has convertido ya eres santo y santificado totalmente. No, hermano, porque el proceso es un proceso, la santificación es un proceso por toda la vida, hasta que un día el Señor nos tenga que llevar ante su presencia.
Este proceso continuará por toda la vida porque el Espíritu Santo vive en cada uno de los creyentes. Porque nosotros somos hijos de Dios y en nosotros mora el Espíritu de Dios, guiando y fortaleciendo a cada uno de ellos para que sigan adelante. ¿Y cómo? Tiene que haber una limpieza interna, diaria. Nosotros tenemos que aprender a vivir cada día como si fuese el último día, en comunión santa y preciosa con Dios, gozándonos, disfrutando lo que Dios nos da. Un cristiano que está sufriendo de un día entero, ¿qué pasó? Podemos tener cargas terribles, podemos tener problemas difíciles, pero hermanos amados, jamás se te irá el gozo del Señor, porque esa promesa es de que el Señor te sustenta en todo momento. En los momentos difíciles, en los momentos hermosos, ahí está el Señor contigo. Y esa es una de las grandes esperanzas, del grande gozo que puede tener un verdadero hijo de Dios. Hermanos, cada día nosotros tenemos que vivir como un último día en comunión con Dios. Está su palabra, estudiémoslo. Estudiemos su palabra, oremos, hablemos con el Señor, más que peticiones superfluas, peticiones vanas, que nuestras oraciones sean para dar gracias a Dios, porque nuestras palabras nuestro tiempo no alcanzaría para dar gracias a Dios por todas sus maravillas. Cuando miramos, se puede decir, su creación nomás, cómo nos gozamos y nos admiramos, tanto poder para poder haber hecho tantas cosas el Señor. A veces nos ponemos a meditar de cosas supuestamente simples, pero son tan complicadas lo que el Señor ha hecho. Si solo se tendría que hacer un plano de nuestra estructura corporal, de todas nuestras partes, de los órganos, todo, hermanos amados, sería pues un proyecto imposible para el hombre, pero Dios lo hizo. Fíjense, y no solamente para los hombres, sino para toda su creación. Cuando en la huerta con mi esposa nos vamos a disfrutar de los productos que se dan ahí, y decimos cómo el Señor pudo haber hecho, por ejemplo, el zapote con sus características, su color, su sabor, ¿no? Qué hermoso. Y más allácito, a unos metros, está el limón, que es ácido. Y más allácito está otra fruta que también es diferente. ¿Cómo el Señor ha hecho eso para que el ser humano, su creación, sus hijos y sus criaturas puedan disfrutarlo? Es maravilloso, hermanos amados. Hermanos, porque cada vez que venimos al Padre, se supone nosotros cuando nos arrodillamos o nos postramos o nos sentamos, porque también inclusive acostado podemos orar, ¿no? Y porque cada vez que venimos al Padre y confesamos nuestros pecados, Él siempre nos perdona, siempre, como hijos de Dios. Pero si son pecados premeditados, significa que nos hemos apartado de Dios, ¿ya? Si hacemos pecados premeditados, significa que ya nos hemos apartado de Dios. Así hagas lo que hace el Señor, no te va a escuchar. No te va a escuchar. Porque el Señor quiere un corazón puro y santo que se dirija al Padre. Y entonces Él te escuchará y se gozará en tus oraciones, se gozará en tu cántico, se gozará en todos tus actos que hagas, porque lo harás en el nombre del Señor. En 1 Juan 7, 1 al 7 al 9. Pero si andamos en luz, lo que hemos leído al principio es para terminar, ya tengo casi. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. No hay enemistad en nuestro corazón, no hay odio en nuestro corazón, no hay resentimientos en nuestro corazón contra nadie, hermanos amados. Porque de haber eso, pidamos perdón, reconciliémonos y vayamos a la presencia de Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién podría decir que no tengo pecado? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, somos mentirosos. Somos mentirosos. Si confesamos nuestros pecados, ahí está, hermanos amados, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos amados, ya como conclusión, esta Semana Santa ha sido una fecha apropiada, tal vez será celebrado de otra manera por los diferentes grupos religiosos, ya no habrá de repente sus procesiones, no habrá una serie de eventos. En nosotros no lo extrañamos, porque la Semana Santa es una reflexión interna, personal, y aquí estamos nosotros también, a través de los medios, de los diferentes por las redes sociales, compartir la palabra de Dios y disfrutarlo cada uno. Entonces lo que quiero decir es de que el mundo más se preocupa de lo externo, cómo mostrarse ante los demás, cómo quiere que lo vean los demás. De repente su vestimenta de lo mejor, cada día tengo que comprar lo más caro posible para que me admiren, comprar las zapatillas que cuestan $400, $500 o más. Entonces eso es vanidad. Más se están preocupando por lo exterior, pero debemos nosotros como hijos de Dios preocuparnos por lo que está dentro, por lo interior, lo que está en nuestro corazón, lo espiritual. Porque hermanos amados, si descuidamos lo interior, simplemente estamos totalmente aislados de Dios. Voy a leer un versículo en 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. 1 Pedro 3, 3 y 4. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Eso es lo exterior. Bueno, acá sintetizando solamente habla sobre el vestido, pero se extiende a todos los campos la preocupación de la parte externa. Más bien dice el Señor en el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Hermanos amados, preocupémonos cada día de lo interior, de nuestra comunión, de lo espiritual, de la santidad, porque las cosas superfluas, las cosas físicas son vanas y solamente pueden llevar a perdición.